Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a la primera clase de Filosofía del Derecho, esta materia que se cursa en el IESIR, el Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado. Quiero darle la bienvenida a la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar hablando sobre la importancia que tiene la filosofía del derecho en el estudio propiamente de lo que es la estructura jurídica de un país. Vamos a hablar un poco sobre los orígenes de la filosofía. Evidentemente, antes de nosotros comenzar a hablar sobre lo que es la filosofía del derecho, pues tenemos que retroceder en el tiempo y revisar algunos conceptos que se han dado sobre este tema, adicionalmente sobre la filosofía. La filosofía como concepto, etimológicamente, proviene del latín philos y sofía, que significa amigo o amante de la sabiduría. Principalmente la filosofía del derecho es una disciplina que, bajo el conjunto de reflexiones y análisis, resulta trascendental en en el abordaje, en el complejo estudio de lo que es el derecho. La sabiduría, por supuesto, pues viene dado por las reflexiones que el ser humano aporta sobre un tema en particular, sobre un aspecto que resulta de gran importancia en la sociedad, como es la norma, como es la ley. La filosofía del derecho, evidentemente, pues trata de estudiar, de reflexionar más bien por qué es la existencia misma de la norma jurídica. La norma jurídica sabemos nosotros que con el tiempo, al transcurrir históricamente la evolución del hombre, perdón, él va ajustándose, acomodándose a la realidad. Algunos dicen que la sociedad pues va mucho más rápida que las estructuras jurídicas, que las normas jurídicas, y es cierto. Evidentemente, las sociedades pues tienen que comprender que es necesario regular ciertas conductas de la persona, del ciudadano, y luego pues son, digamos, creadas en un compendio jurídico que regula el comportamiento de las personas, el comportamiento de los ciudadanos. Como les dije hace un momento, históricamente la filosofía se cree que tiene sus inicios en el siglo sexto, séptimo antes de Cristo, es decir, podemos decir que la filosofía del derecho, pues tiene, perdón, que la filosofía tiene más de 2500 años. Evidentemente, cuando hablamos de filosofía, del estudio, del saber, de ese amor hacia la sabiduría, hacia la comprensión, a crear teorías que tratan de explicar por qué ciertos aspectos de la sociedad están allí presentes, sobre la creación misma inclusive, la creación de la formación del hombre desde el punto de vista biológico como tal, evidentemente también desde el punto de vista psíquico, cómo se desenvuelve el hombre dentro de la sociedad, pues ha sido objeto de interés, ha sido de estudio por parte de ciertas mentes brillantes, diría yo así, que en el transitar de la historia de la humanidad, pues se han presentado, han estado allí acompañando a la humanidad para tratar de hacer durante su vida, pues, eh, las reflexiones necesarias que permitan, pues, escudriñar un poco más sobre la vida humana. Hay aspectos o las ramas de la filosofía, nosotros podemos hablarla de varias ramas que resultan importantes también mencionar en la clase de hoy. Desde el punto de vista ontológico, de la ontología, se ocupa del ser, de por qué existen las cosas. Cuando veamos ahorita las tesis de Anaximandro, de Anaxímenes, de Tales de Mileto, que estos filósofos antiguos tratan de explicar por qué de la existencia del hombre y qué es y qué es lo que existe, digamos, en el universo humano que ha hecho que se creen o existan las cosas tal como lo conocemos en la realidad. De un punto de vista lógico, los principios y formas adecuadas del saber. Desde el punto de vista ético, por supuesto, también resulta importante la filosofía, cuestiona las formas como vivimos,
La ética, algunos dicen que tiene que ver con aspectos profesionales, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que es la moral y lo que es lo ético. La moral va más bien a esas normas internas que nosotros pues reflejamos o que tenemos dentro de la sociedad. Mientras que lo ético viene siendo más bien esas normas externas que la misma sociedad impone. No obstante, hay que establecer que desde el punto de vista moral, las reglas de conducta de la sociedad, pues tienen también un carácter, yo diría, imperativo dentro de los individuos que conforman la sociedad. La forma como nos expresamos, la forma como nos vestimos, la forma como nos desarrollamos y desenvolvemos en nuestra sociedad y especialmente en un grupo determinado de individuos, pues debemos acomodarnos a esta forma de cómo convive la sociedad y eso es lo que nos permite que la sociedad misma nos acepte, ¿no? Yo creo que al ocurrir una una discrepancia, diría yo, o una diferencia de la forma como nosotros nos comportamos, cómo actuamos, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, sobre todo en un espacio donde se encuentra otro grupo de personas, pues va ese grupo de personas por estas reglas culturales, llamémoslas así de esta manera, pues va a rechazar inclusive si no nos acepta en ese grupo de amigos. En la epistemología, del fin del saber, su fuente, los criterios de la verdad. Entonces, esto es más o menos, a grosso modo, lo que las ramas tradicionales de la filosofía, pues de alguna u otra manera se encarga de agrupar, de estudiar desde el punto de vista de los conceptos. La materia que nos ocupa tiene que ver con la filosofía del derecho principalmente. Cuando nosotros hablamos de derecho, amigos, compañeros, pues nos referimos principalmente a esas reglas de conducta, a las normas jurídicas que han sido establecidas en una sociedad. Hay un jurista, Jean-Jacques Rousseau, filósofo también, hablaba sobre el contrato social. El contrato social viene siendo la primera forma, digamos, el primer acuerdo que hacemos entre el Estado y los particulares. Siempre hemos dicho que el Estado, legítimamente constituido, por supuesto, a través de lo que algunos juristas y filósofos también llaman esa violencia legítima, pues impone ciertas reglas de conducta en ese convenio jurídico que algunos han llamado como el primer contrato social, que es la Constitución Nacional. Nosotros podemos decir que la Constitución Nacional viene siendo la norma más importante de un país, de la República. Ustedes recuerdan en las primeras clases que veían sobre introducción al derecho y otras materias también importantes. La pirámide de Kelsen, de Hans Kelsen, un jurista rumaní, hablaba sobre la estructura de las normas jurídicas en un país y refería que la Constitución Nacional pues viene siendo la máxima norma dentro del esquema jurídico que de manera descendente, si lo vemos de una forma piramidal, de manera descendente se agrupan allí un compendio de normas jurídicas pasando por leyes orgánicas, leyes ordinarias, los decretos ley, las la jurisprudencia, por supuesto, la costumbre, entendiendo la jurisprudencia como aquellas decisiones que son dictadas por el máximo tribunal de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, que sirven de referencia y en algunos casos, especialmente en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues marco legal obligatorio para los demás tribunales porque fijan un criterio respecto a un caso y respecto a una norma en particular. Entonces, hablábamos como filosofía del derecho si decíamos que la filosofía es el gusto, el amor hacia la sabiduría, reflexionar sobre la existencia de las cosas. Pues entonces, la filosofía del derecho nos permite, a través de estas reflexiones, comprender de la existencia o por qué de la existencia del derecho dentro de la sociedad, desde los romanos, desde los griegos, fueron pioneros en la formación, en la creación de reglas
diferentes formas y diferentes estructuras jurídicas se han desarrollado y se han presentado a través de la historia. En los siglos XV, XVI, evidentemente habría una gran influencia por parte de temas religiosos, inclusive yo hablaría de temas místicos que de alguna otra manera, pues quien incumplía la norma, había una sanción de carácter divino. Esta tesis, pues evidentemente, como le dije hace un momento, la evolución natural de la sociedad, pues ha ido acomodando, ha ido ajustando más bien a la realidad social las normas jurídicas. En Venezuela, por ejemplo, el Código Penal venezolano tiene una vigencia desde 1920, 1925. No obstante, ha sufrido cuatro o cinco reformas importantes. La última de estas en el año 2005. Entonces, fíjate que nuestro Código Penal, a pesar de que ha sufrido reformas importantes, pero no ha habido una derogatoria de este dispositivo legal para entrar en vigencia otro distinto, al contrario, se ha mantenido casi por 100 años el Código Penal venezolano y lo que ha ocurrido es una reforma sustancial del Código Penal venezolano. Quería comentar en la clase de hoy sobre las formas, o más bien los filósofos que a través de sus teorías, a través de las escuelas que ellos formaron sobre el análisis del porqué de la existencia de las cosas. Podemos mencionar a varios, a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Anaxímenes, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, por supuesto, también han sido filósofos importantísimos que han definido inclusive conceptos como la justicia. Refería a Platón, justicia es darle a cada quien lo que corresponde, un concepto que ha permanecido históricamente en el desarrollo y en la evolución de la humanidad. Pero fomentando o conversando más bien sobre el tema del porqué de la existencia de las cosas y más bien qué es el núcleo de lo que conocemos como nuestro mundo y nuestras sociedades en aquel momento, históricamente hablando, en el siglo quinto, sexto, antes de Cristo, estos filósofos como Tales de Mileto planteaban diferentes teorías sobre la existencia de las cosas a nuestro alrededor, las cosas como las conocemos, los seres humanos, los animales, el medio ambiente, todo lo que nos rodea. Y ellos, por ejemplo, Tales de Mileto, llegaban a la conclusión que el elemento más importante del universo era el agua, porque allí pues era la fuente principal de la vida. Tales de Mileto, un historiador, filósofo, también matemático, pues tenía esa creencia que las cosas de la humanidad y lo que conocemos a nuestro alrededor pues principalmente se desarrollaban por un elemento como el agua. Sabemos nosotros en la actualidad la importancia de este elemento, pero tenemos otras, a través del desarrollo de la ciencia, pues evidentemente estas tesis pues van dejándose atrás y aparecen nuevas teorías. Pero esa es la filosofía, ese es el concepto de filosofía, el reflexionar sobre la existencia de las cosas y por supuesto crear una teoría, esa teoría con un fundamento filosófico, en algunos casos teológico, inclusive en la adoración de los dioses y toda esta cuestión, pues evidentemente se creía, por supuesto, de que había una ayuda divina en la creación de lo que conocemos las cosas. Anaximandro, que también formaba parte de la escuela de Aristóteles, de Platón y de estos filósofos, pues no compartía mucho la tesis de Tales de Mileto, eh, y él afirmaba que el agua, las tierras, las cosas como las conocemos, pues tenía un origen que era el apairón. El apairón viene siendo inclusive un concepto comparado en algunos casos con Jesucristo,
con el Dios que conocemos en la iglesia cristiana católica, este Dios o esta forma imaginaria más bien del apeirón, pues era el responsable de la formación de todas las cosas. Fíjate que Tales de Mileto hablaba del agua, él habla del apeirón, él creía en la existencia de un ser divino, de un ser supremo, de un ser excepcional y especial que tenía la responsabilidad eh, por, digamos, cuestiones divinas, de fe más bien. Recordemos que la fe es algo que a pesar de que no podamos palparlo, a pesar de que no podamos verlo, no podamos percibirlo con nuestros sentidos, pues sabemos que está allí presente. Y para él, el apairón era eso. El apairón era la forma no humana, ojo, la forma no humana que dio forma a las cosas como las conocemos en la actualidad. Para Anaxímenes, que también era de esta escuela filosófica de aquel momento, si Tales de Mileto refería que las cosas eran creadas por el agua, bueno, Anaxímenes le daba importancia al aire. Pero en aquel entonces no se conocían, y sobre esto han escrito varios autores, no se conocían las partículas de oxígeno. Evidentemente, estamos hablando de hace más de 2000 años, más de 2500 años, cuando comenzaron a surgir estas escuelas importantes de la filosofía. Y él explicaba de que el aire era el sustento, el fundamento, la esencia de la creación. Me imagino, a lo mejor, y los que han escrito, por supuesto, sobre este tema, han señalado que Anaxímenes, al observar que él respiraba, y respiraba era aire, que los animales respiraban y respiraban aire, pues era el elemento fundamental para la vida. Todo lo que nos rodeaba estaba en contacto con el aire, a pesar de que no lo podíamos ver en algunos casos, pues sí podíamos percibirlo en otros. Y él pues le daba o atribuía más bien a la forma, a la creación de las cosas como las conocemos al aire. Entonces, para resumir, tres aspectos o estos tres filósofos referían aspectos importantes de la creación. Uno, el agua; otro, el apairón; y este tercero, el aire. Eso era básicamente lo que quería comentarles a ustedes en la clase de hoy sobre estos temas de filosofía, básicamente, para luego abordar temas de filosofía del derecho. Como le dije al inicio de clase, la filosofía del derecho pues, se encarga principalmente de estudiar la norma jurídica. Se han desarrollado a través de la historia principios fundamentales que rigen el derecho. Por ejemplo, el principio de legalidad. El principio de legalidad no es otra cosa sino digamos, el requerimiento o la exigencia de la existencia de dispositivos legales previos a la conducta que haya sido o que pretenda regular. Decimos que nosotros podemos hacer todo aquello en cuanto la ley no nos prohíba hacer. Evidentemente, este principio de legalidad va amalgamado, va unido a otras series de principios que son desarrollados en el mundo del derecho, que más adelante vamos a revisar, pero que resultan de gran importancia para la comprensión de la filosofía del derecho. Voy a dejar la clase de hoy hasta aquí, deseándole a ustedes una feliz tarde.